desearos hayáis comenzado bien el año con el mejor ánimo y la disposición personal. Y por supuesto, agradecemos una vez más a los responsables del Palacio. ¿Se me oye bien? Responsables del Palacio de Canal en general y a Sofía en particular, el que podamos seguir haciendo uso de estas instalaciones de forma gratuita. Aunque en el grupo organizador de la escuela somos más de la República que de Reyes Magos, hemos pedido a estos que en el 2024 aumenten las personas socias de nuestra fundación. Así que os animamos e invitamos a quienes todavía no lo sois a hacer realidad esta petición. La mayoría de las personas que estamos en esto ya tenemos añicos y los fallecimientos van mermando nuestras vidas. Y como recogemos cada año en el programa que distribuimos, nuestro deseo es no depender de subvenciones, sino que nos podamos financiar exclusivamente con la aportación de socios y socias. Y para mañana miércoles recomendamos asistir al acto del colectivo El Salvador El Cartasuna, que es una ONG para el desarrollo y que va sobre la situación social y política del Salvador. Es a cargo de Francisco Elías Valencia, periodista salvadoreño, director del diario Colatino, y será a las 19 horas en el Centro Cívico de Estonar. Entramos ya hoy en el ecuador de este ciclo de charlas con la titulada Crisis de la democracia en el mundo, y tenemos el privilegio de contar con el profesor Ignacio Sánchez Cuenca, al que damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación para venir a esta modesta escuela. Muchísimas gracias, Ignacio. Estamos encantados de que estés con nosotros. No voy a extenderme en el amplio currículum y trayectoria de este catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Supongo que ya lo habéis leído en el crítico del programa que repartimos. Y repito solo algunos aspectos. Articulista de opinión, analista de la actualidad política y social de nuestro país, colaborador habitual de varios medios y autor de numerosas obras publicadas tanto en España como en el extranjero. En su último libro, El desorden político, democracia sin intermediación, lo podéis comprar hoy aquí. Y aclaro, Ignacio no nos pidió el hacerlo. Ha sido decisión del grupo organizador porque de alguna manera queríamos contribuir a extender sus opiniones y sus análisis. Y para que no haya dudas, cuando se venden libros, ni la Escuela Social ni el Palacio de Canal nos echamos un euro. Para que quede claro. He leído algo de este libro de Ignacio y ya me quedo con un párrafo de la introducción que voy a leer, que nos sonará mucho, pues se da todos los días y en mayor o menor medida nos concierne a la mayoría. En algunas sociedades las distancias políticas se van ensanchando peligrosamente. Las personas con ideologías distintas cada vez tienen menos terreno común para entenderse. Se alimentan de noticias y análisis que confirman sus puntos de vista, no son capaces de ponerse en la piel del que piensa diferente y, por lo tanto, se recluyen en comunidades cerradas desde las que los demás parecen malvados o ignorantes. A pesar de que hay más información que nunca, nos dejamos llevar por lo que los psicólogos llaman razonamiento motivado o sesgo confirmatorio. Filtramos la evidencia para quedarnos con aquello que confirma nuestras ideas originales. A quienes creemos que la política es un medio que solo debe servir para mejorar la vida de las personas y que podemos estar más ideologizadas que la media de la sociedad, no cabe duda que en estos últimos tiempos las emociones, las tripas, nos llevan a lo dicho en este párrafo, pero creo poder decir que al conjunto de personas del grupo organizador de esta escuela no quisiéramos que este agujero negro nos atrape, nos retenga, nos condicione, y que por el contrario esta escuela social sea capaz de crear y ampliar ese terreno común de entendimiento y posible diálogo reflexivo. Aunque suene ilusorio, debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que por encima de la ideología y los excesivos egos tengamos la capacidad de establecer conexión con otras personas que piensen distinto, una conexión que esté libre de preconceptos, juicios y condicionamientos para posibilitar el acercamiento. Sobre los egos, todos los tenemos en algún grado y es normal, pero tenerlo en exceso, desbocado, perjudica a las personas y a los equipos de los que forman parte. Yo opino que son los egos y las rivalidades personales más que la ideología, y especialmente triste si se da en liderazgos de izquierda, lo que impiden en demasiadas ocasiones seguir unidos o que incluso nos enfrentemos. Por supuesto, puedo estar equivocado y ahí queda el tema para el coloquio. No obstante, digo que
Como los buenos liderazgos son muy escasos, soy partidario de menos seguidismos y más fomentar el pensamiento crítico de las personas en general y en el contexto educativo en particular. Y termino. El vídeo de la charla se colgará como siempre en nuestra web, y para quien tenga interés en leer algo más sobre la democracia y su representatividad política, incorporaremos 4 documentos. Los 2 primeros tienen sus años y siguen muy vigentes, y los títulos son La delegación del poder, y entre interrogantes, ¿es bueno que nos representen?, Las nuevas vías de la democracia, ¿está la democracia en peligro de extinción?, y el último estudio del estado de la democracia en el mundo. Y ya nada más, paso la palabra a quien hemos venido a escuchar, a Ignacio. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, no conocía Tudela y me he encontrado en una ciudad estupenda, pero también una gente fantástica que me han enseñado un poco y he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Así que estoy especialmente agradecido por esta invitación, porque pocas veces aún lo reciben de forma tan hospitalaria. El título de la charla de hoy es un poco grandilocuente. Yo no sé si lo eligió Jesús o lo elegí yo, la crisis de la democracia en el mundo. Vamos a ver cómo abordamos esto, ¿no? Es un asunto complicado. Al comienzo utilizaré algunas diapositivas de PowerPoint, pero luego ya pasaré a una exposición más tradicional. Pero como traigo algunos datos que quería compartir con ustedes, pues me he animado a traer la presentación en PowerPoint. Bien, ¿está la democracia realmente en crisis? ¿En crisis con respecto a cuándo? ¿Cuánto de grave es el problema con el que nos enfrentamos? ¿Es una enfermedad mortal o es una enfermedad pasajera? Claramente algo está pasando en el mundo. Yo, por hacer un repaso muy breve, traigo aquí una lista de cosas que hace 15, 20 años nos habrían parecido imposible de anticipar. Si alguien nos hubiera dicho que todo esto iba a suceder en una década, habríamos pensado que nos estaban hablando de política ficción o que la persona que dijera esto tenía pensamientos apocalípticos o algo así. Pero en muy poco tiempo hemos visto la elección de un presidente en Estados Unidos, en la democracia más antigua del mundo, con convicciones y reacciones autoritarias, que se acompañó al final por una resistencia fuerte a ceder el poder, acusando de fraudulentas las elecciones, culminando con el asalto al Congreso en el año 2021. Si Trump es elegido este año en noviembre de 2024, esa yo creo que es la peor noticia posible para el futuro de la democracia en el mundo. Pero no solo Trump, otra de las cunas históricas de la democracia como Gran Bretaña votó en un referéndum caótico, plagado de mentiras y demagogia, el Brexit en el año 2016. En Brasil, después de una época prolongada de un gobierno de izquierdas que redujo sustancialmente la desigualdad como nunca se había reducido en tan poco tiempo en Latinoamérica y que dio oportunidades y permitió sacar de la pobreza a decenas de millones de personas, y sin embargo fue reemplazado por Bolsonaro con el correspondiente asalto al Congreso. En la India, la democracia más grande en un país en vías de desarrollo desde el comienzo de la independencia, en 2014 eligieron a Modi, que es un tipo ultranacionalista que no respeta los derechos de la minoría musulmana y tiene un proyecto también con tintes autoritarios. Italia lleva sufriendo problemas políticos desde mucho antes que el resto de países. De hecho, desde el colapso de la democracia cristiana y el histórico Vichy a principios de los años 90, Italia no levanta cabeza. Tuvo el primer gobierno, vamos a decir así, populista en Europa, que fue el de Berlusconi, y desde entonces el país sigue una senda completamente errática. En el año 2018 ganó las elecciones el Movimiento 5 Estrellas, encabezado por un cómico cuyo lema principal era que se vayan todos a tomar por culo. Este era el lema del líder del partido político, ¿no? Y ha sido sustituido, después de una experiencia antipolítica,
por un gobierno de extrema derecha encabezado por Giorgia Meloni, que es actualmente la primera ministra en Italia. En Grecia, por primera vez en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ganó las elecciones un partido a la izquierda de la socialdemocracia. Eso no había sucedido nunca entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 2015. Fue el triunfo de Syriza. Syriza hoy tiene como secretario general a un antiguo consultor de una gran empresa capitalista y no sabemos lo que va a hacer Syriza en el futuro. En Argentina el año pasado, en 2023, eligieron a Javier Milei, del cual no tengo que hablarles nada porque todos ustedes lo conocerán. En Holanda, otro de los países con una democracia más consolidada del mundo, ha ganado las elecciones un candidato de la extrema derecha en 2023. Francia, uno de los países más igualitarios en Europa. No queda nada del sistema de partidos francés que hemos conocido en la Quinta República. El Partido Socialista francés, el partido de Mitterrand, ha desaparecido y la derecha gaullista ha sido reemplazada por la extrema derecha de Marine Le Pen. Hungría, el país que se suponía que iba a encarnar el ideal democrático en el este de Europa, el país que tenía una mayor tradición liberal en Europa y está desde el año 2010 gobernada por un tipo con claras tendencias autoritarias también. Y luego, por último, el paraíso político en la Tierra, los países nórdicos. Las sociedades en las que se ha conseguido el mayor nivel de protección social, mayor pluralismo, mayor diversidad, mayor multiculturalismo, y sin embargo, los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, sufren todos ellos un problema de extrema derecha, de crecimiento de partidos de extrema derecha, que amenaza muchos de los logros que se consiguieron en estos países, que son los países más avanzados del mundo. Entonces, perdón que lo diga así coloquialmente, pero ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué está sucediendo todo esto cuando vivimos en un momento histórico con los niveles de prosperidad agregada mayores de la historia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Y cuánto de grave y de serio es el problema? Este es el asunto que quiero plantear y que evidentemente yo no tengo una respuesta definitiva, ni mucho menos. Voy a plantear algunas vías de solución, algunas vías de respuesta, pero la pregunta va a permanecer y yo quisiera que luego, sobre todo cuando acabe mi presentación, podamos compartir diversos puntos de vista sobre esta cuestión. Pero, ¿qué es lo que pasa en el mundo para que todo esto suceda? Sobre todo cuando hace 15, 20 años, si nos hubieran dicho que esto iba a pasar, no nos lo hubiésemos creído. Bien, para ponerlo en contexto, traigo aquí algunos gráficos. El primero es la evolución histórica de las democracias en el mundo desde el siglo XIX, desde 1800. Y hay dos líneas aquí, no sé si puedo mostrarme. Esto comienza en 1800, acaba en nuestra época. Hay dos líneas, una línea roja y una línea azul. La línea roja es el porcentaje de países que en cada año es democrático, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que durante el siglo XIX no hay gran movimiento, a partir de 1850, la primera mitad del XIX no hay movimiento, a partir de 1850 comienza a crecer con fuerza el número de democracias en el mundo, alcanzando casi el 40%, y aquí hay una gran crisis. Esa es la mayor crisis histórica de las democracias, que es la del periodo de entreguerras. Es el momento en el que la democracia, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta a sus principales competidores, que son dos, el comunismo y el fascismo. Son dos alternativas claras al modelo democrático, al modelo de la democracia representativa y liberal clásica. Después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo hay un crecimiento, como se ve en la línea roja, del número de democracias y otra crisis. Esta crisis se corresponde a los países descolonizados, muchos de los cuales se configuran como democracias al comienzo de su existencia, pero muy rápidamente evolucionan hacia regímenes autoritarios. Y luego, a partir del año 74, con la primera transición a la democracia en Portugal, seguida por Grecia, y después España, y después los países latinoamericanos, y después los
países comunistas se produce la gran expansión de la democracia en el mundo. Es un fenómeno bastante reciente y más de la mitad de los países son democráticos tras el final de la Guerra Fría en 1990. La línea azul es muy parecida, solo que en lugar de medir el número de países, la proporción de países que son democráticas en el mundo, lo que mide es una escala de democracia. ¿Cuánto de democrático es un país de 0 a 1? Y hace una media para cada país en cada año. Y luego todo eso lo agrega en una serie, que es la serie azul que aparece aquí. Esta serie también refleja el momento crítico del periodo de entreguerras y luego el crecimiento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y vemos con un poco más claridad que en el gráfico rojo cómo al final el gráfico azul comienza a descender. Y ahí es donde estamos en estos momentos. Claro, es una crisis, pero es una crisis que, vista en perspectiva a largo plazo, en una mirada histórica amplia, no es una crisis ni mucho menos tan grave como la del periodo de entreguerras. Entonces, ¿cuánto debemos preocuparnos por lo que está sucediendo? Bueno, otra manera de verlo es reflejar el mapa del planeta en 3 momentos históricos distintos. Cuanto más oscuro está coloreado un país, quiere decir que más democrático resulta. El gráfico de arriba del todo corresponde al año de la Revolución Francesa, 1789. El segundo gráfico corresponde al final del siglo XIX, 1899, y el tercero corresponde al año 2018. Lo que vemos en el primero de todos es que había formas más o menos democráticas en las 13 colonias británicas en Estados Unidos, algo en Latinoamérica, en Brasil, pero muy poco, y luego Centro Europa y los países nórdicos. Un siglo después ya vemos que el mapa se va oscureciendo, las Américas se van democratizando, también se democratiza Europa, África y Asia quedan como excepciones. Y esto es nuestra época, en la que ya está todo muy oscuro, quiere decir que ya la democracia se ha expandido notablemente, con algunas excepciones. La principal excepción es Corea del Norte, China y Arabia Saudí. Arabia Saudí es el país más autoritario del mundo, más incluso que Corea del Norte. Pero lo que estos mapas nos indican claramente es que hay una tendencia secular, una tendencia de fondo importante para que la democracia se expanda por todo el globo terráqueo. Bien, si miramos de forma más detenida lo que sucede en tiempos recientes, veremos que hay una crisis de la democracia, aunque no hay un colapso del sistema de forma generalizada. ¿Qué es lo que refleja este gráfico? Este gráfico tiene va del azul oscuro al rojo oscuro. El rojo significa un retroceso democrático, el azul oscuro significa un avance democrático. Y comienza en 1980 y acaba en 2022. Bien, lo que vemos es que la zona más oscura, el azul más oscuro, se produce justo después de 1990. El mayor aumento de democracias en el mundo ocurre justamente tras el colapso de la Unión Soviética. No son solo los países antiguamente comunistas, sino también muchos otros países que quedaban bajo el área de influencia soviética o que eran países con regímenes socialistas muy parecidos al régimen comunista, pero con sus variedades nacionales. Entonces, muchos países africanos conocen la democracia por primera vez tras el final de la Guerra Fría, tras el colapso de la Unión Soviética, y todos los antiguos países comunistas, muchos de ellos, se van democratizando, con la excepción principal, por supuesto, de China. Muchas de estas democracias que nacieron en los años 90, que es el momento de mayor eclosión de regímenes democráticos de la historia, con el paso del tiempo han ido resintiéndose y luego han evolucionado hacia formas autoritarias. De manera que, a medida que nos acercamos al presente, vemos como el azul va haciéndose cada vez más claro y en estos últimos años ya se vuelve rojo. Que se vuelva rojo significa que hay más países evolucionando hacia el régimen autoritario, hacia la dictadura, que hacia la democracia. Es decir, que el saldo neto es un saldo perdedor o es un saldo negativo para la democracia en el mundo. Esto se puede ver de forma quizá más precisa
en este gráfico de aquí, en el que aparecen los países, la línea azul son países que están avanzando hacia la democracia y las líneas rojas son países que están avanzando hacia la dictadura. Bien, los años no se ven bien aquí, estos son los años 90, este es el final de la Guerra Fría, hay una gran explosión en las democracias del mundo, países que se están democratizando, y a medida que nos acercamos al presente lo que vemos es que se invierten las tendencias y lo que tenemos aquí es un número muy elevado de países, 42 países que en estos momentos están deslizándose hacia el autoritarismo y perdiendo la forma democrática. Hay muchos países a los que les sucede esto, yo no sé si se ve al fondo la imagen claramente o no, pero este es el punto de partida de la democracia en 2012 y este es en la actualidad, son países en los que se observan retrocesos o caídas en la democracia. Brasil con Bolsonaro, Polonia, Hungría, la India, Turquía, Túnez, El Salvador, etc. Todos estos son países que en la actualidad están perdiendo calidad democrática o la condición incluso de democracia, como podría ser el caso de Túnez. ¿Cómo mueren las democracias? Antiguamente morían sobre todo a través de golpes de Estado. La intervención del ejército era el principal mecanismo a través del cual una democracia se venía abajo. Esta es la distribución o la secuencia histórica de golpes de Estado en el mundo desde 1800 hasta la actualidad. Bien, lo que se puede observar es que ya casi no quedan golpes de Estado. Hay algunos golpes de Estado, por supuesto, pero son minoritarios o casi testimoniales en relación a lo que pasó a lo largo del siglo XX, donde el número de golpes de Estado era extremadamente alto. Ahora apenas algunos países sufren golpes de Estado. Entonces, si las democracias están perdiendo peso en el mundo, pero los golpes de Estado también, ¿qué está sucediendo? Bien, lo que estamos observando es que las democracias caen no como consecuencia de un ataque externo, sino más bien como resultado de procesos domésticos, internos, endógenos, en los que la población, en los que la sociedad pierde fe en los principios democráticos. Y esto es lo que resulta nuevo. Esto es lo que resulta realmente distinto a periodos anteriores, que es la propia sociedad civil la que está perdiendo la fe en el sistema. Y entonces aquí tenemos los fenómenos tradicionales de desafección política, de rechazo de los partidos políticos, de un hartazgo generalizado ante los escándalos de corrupción, que son muy frecuentes cuando los medios de comunicación tienen esta capacidad inquisitiva de averiguar todo lo que sucede detrás del escenario, porque hay muchas promesas incumplidas, es decir, los partidos se presentan ante la ciudadanía ofreciendo programas que son irrealizables y luego la gente se desengaña, como es lógico, y lo echa en cara a los políticos, y también porque hay una constatación de la debilidad del poder político ante los poderes, vamos a llamar así, reales, o lo que antiguamente se llamaban los poderes fácticos, es decir, los poderes económicos hoy en día. Esta percepción de que los políticos son una especie de peleles y que dicen mucho pero luego no pueden hacer porque están muy constreñidos, muy limitados por los poderes económicos, es extremadamente corrosiva para la legitimidad del sistema democrático. Entonces, las crisis que hoy se producen no es porque la gente tenga una alternativa clara al sistema, no es porque haya gente que quiera regresar al fascismo de los años 30, ni porque el ideal comunista haya vuelto, ni porque la gente se haya vuelto anarquizante, ni nada por el estilo. Las democracias están fallando porque la gente simplemente ha dejado de creer en el sistema, por motivos diversos, y por supuesto, no en todos los lugares con la misma intensidad. Pero creo que es evidente que se trata de un proceso de desgaste interno y no un proceso de acoso desde fuera. Creo que esto es importante subrayarlo. Un indicador muy sencillo de esta pérdida de atractivo o de legitimidad del sistema democrático es observar la tendencia de participación en elecciones en el mundo entero. Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que vemos de nuevo es una caída bastante preocupante.
En los años 40, tras el final de la guerra, las tasas de participación en el mundo, en los países democráticos, estaban en el 80%, que es una cantidad muy elevada, que en unas elecciones vote el 80% de la población es muy elevado. Eso ha ido bajando claramente y sobre todo en la línea blanca, esta línea de aquí, ya está bastante por debajo del 70%, está en el 60 y tantos por ciento, es decir, una caída de más de 20 puntos. Eso a largo plazo es insostenible, es decir, si no se revierte esta tendencia a que un porcentaje cada vez mayor de la población se sienta indiferente ante los resultados de las elecciones, aquí hay un problema grave que en algún momento podrá explotar o hará crisis, ¿no? Bien, estos fenómenos de pérdida de confianza en el sistema no afectan a todos los países por igual. Y aquí importa muchísimo los niveles de desarrollo económico alcanzados. No todos los países son igualmente vulnerables a este problema. Los países en vías de desarrollo son mucho más sensibles a esta pérdida de legitimidad y son los primeros en caer. Es decir, la mayor parte de las transiciones de democracia a autoritarismo que se observan en los últimos 10 años se corresponden con países en vías de desarrollo o países no excesivamente ricos. Los países ricos resisten mejor. No quiere decir que no sufran el problema, pero tienen más recursos para aguantar esta especie de deslegitimación generalizada del sistema. Y no solo que sean ricos, también importa mucho la experiencia democrática de los países. Los países que tienen democracias más longevas resisten mejor este problema. Las democracias más jóvenes, las democracias con menor experiencia, son las primeras en caer. Entonces, el desarrollo económico aquí es crucial. Que en los países desarrollados, en los países ricos, que son los en los que me voy a centrar a continuación, no haya formas dictatoriales o no haya formas autoritarias puras, no quiere decir que la democracia no esté en riesgo, pero está en riesgo de una manera distinta. Es decir, está descartada la vuelta a los modelos autoritarios tradicionales, pero no está garantizado el éxito o la supervivencia del sistema democrático como tal. Algunos síntomas de que la enfermedad, si lo queremos caracterizar así, también afecta a los países desarrollados. El primer síntoma es el crecimiento del apoyo a la extrema derecha. Esto ya es Europa occidental nada más, desde el año 80 hasta el presente. Bien, con un pequeño paréntesis a comienzos del siglo XXI, la tendencia yo creo que es clara. Algo está pasando y me gustaría apuntar, y es algo que luego desarrollaré, que esta tendencia no se explica por la gran crisis económica de 2008. La extrema derecha viene creciendo en Europa desde 1980, al principio de manera más pausada, pero claramente el fenómeno se ha convertido en un riesgo importante para muchos países. Entonces, ¿por qué crece tanto la extrema derecha antes de la crisis económica y después de la crisis económica? Esto es un indicador de falta de legitimidad del sistema, eso no hay ninguna duda, y hay que averiguar por qué la extrema derecha se maneja mejor que las izquierdas para capitalizar o beneficiarse de esta especie de descontento generalizado que se observa en muchas sociedades de los países desarrollados. Otro indicador de que algo se está desencajando, de que algo se está desordenando, es lo que se llama, entre los estudiosos de la ciencia política, la volatilidad, que podríamos traducir en términos más coloquiales por la promiscuidad de los votantes. Antiguamente los votantes desarrollaban lealtades partidistas muy fuertes. Alguien comenzaba votando a un partido socialdemócrata, a un partido comunista, a un partido conservador, un partido liberal en su juventud y se moría votando al mismo partido. No era una ley determinista, por supuesto, pero las lealtades partidistas eran realmente fuertes. La promiscuidad o la volatilidad, el cambio de partido de manera más o menos caprichosa, ha crecido también mucho desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se ve la tendencia. Y además se ha acelerado la tendencia en los últimos tiempos. Es decir, cada vez hay más personas que de una elección a otra votan a partidos que no tienen nada que ver con el que habían votado anteriormente.
Este tipo de comportamiento puede resultar natural porque simplemente la gente se haya vuelto más crítica o no acepte de buen grado la gestión del gobierno, lo que sea, pero el hecho es que los partidos políticos hoy en día no pueden contar con bases de apoyo estables como lo hacían en el pasado. Y eso les obliga a comportarse de manera diferente. Les obliga a enfatizar más el liderazgo, a hacer promesas más espectaculares, a utilizar un lenguaje más demagógico, a mostrar menos responsabilidad ante el largo plazo y a centrarse en el corto plazo, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las causas últimas? Y aquí es donde entra la parte más controvertida de este tema. ¿Cuáles son las causas últimas de que la democracia, aunque no esté sufriendo la misma magnitud de la crisis que en el periodo entre guerras, esté retrocediendo cuando la mayor parte de los países ha alcanzado los niveles más altos de su historia, no solo en desarrollo económico, también en gasto social y en redistribución? ¿Por qué pasa esto? ¿Es la economía? ¿Es la crisis económica? ¿Son las dificultades económicas de sectores de la población lo que explica esta crisis de la democracia? Pues creo que no del todo. ¿Por qué? Pensemos en Polonia. Polonia es un país que ha tenido durante más de 8 años gobiernos con tendencias autoritarias, pero Polonia es un caso de éxito económico, ha crecido a un ritmo muy fuerte durante más de 10 años y está a punto de alcanzar a España en renta per cápita. Es un caso donde la mayor parte de la población ha visto incrementado su nivel de vida. Hungría, lo mismo, es un país que ha ido a mejor económicamente. Políticamente ha ido a peor, pero económicamente ha ido muy bien. La India es un caso de país emergente, una de las grandes potencias potenciales del mundo, y quienes votan a Modi y rechazan el sistema institucional que había consolidado el partido del Congreso son las nuevas clases medias. Son las clases medias que más se benefician del despegue económico de la India. Es decir, quien vota al líder autoritario no son los perdedores de la globalización en la India, son las nuevas clases medias. Brasil, ya he mencionado antes que Brasil, durante el mandato del Partido de los Trabajadores, nos redujo la desigualdad muy considerablemente, pero además creció a un ritmo muy elevado. Fue un caso único, es decir, Brasil fue capaz de crecer con fuerza y de reducir la desigualdad, y sin embargo eligieron a Bolsonaro. Y Bolsonaro tuvo una actuación absolutamente lamentable durante la epidemia de COVID, fue una catástrofe para los intereses medioambientales en Brasil y revertió muchas de las políticas sociales que había introducido el Partido de los Trabajadores, sobre todo en los años de Lula. Por lo tanto, ¿es la economía, es la crisis económica? Quizá no solo. ¿Es la desigualdad? La desigualdad es un problema en todas las sociedades contemporáneas, pero vemos retrocesos democráticos y auge de la extrema derecha en los países más igualitarios del mundo, en los países nórdicos. ¿Por qué los suecos, por qué los daneses, por qué los finlandeses están votando de manera tan acusada a partidos de extrema derecha? ¿Qué ha pasado allí? ¿Y Francia? Francia, aparte de los países escandinavos, es el partido más igualitario, es el país más igualitario de Europa. Es el país que tiene un modelo de protección familiar y de protección social más desarrollado de Europa después de los países nórdicos. ¿Por qué los franceses andan tan revueltos y tan decepcionados con su sistema político, hasta el punto de que el sistema de partidos ha reventado y no queda nada de él? Podríamos pensar que si no es la economía ni la desigualdad, quizás sea la corrupción. Y muchos países han visto cómo la democracia se tensionaba por la proliferación de escándalos de corrupción. De hecho, los escándalos de corrupción, por ejemplo, del Partido de los Trabajadores fue importante para la elección de Bolsonaro. Y así en la India, el éxito de Modi tiene mucho que ver con la corrupción que arrastraba el Partido del Congreso. Pero es la corrupción realmente. En Estados Unidos no hay problemas tan serios de corrupción y eligieron a Trump. Y Holanda es uno de los países con un gobierno de mayor eficiencia, calidad, transparencia, y han elegido a Wilders como
candidato más votado en las últimas elecciones. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Es decir, es una combinación de factores, la economía en algunos países, la desigualdad en otros, la corrupción en unos terceros, o hay algún proceso subyacente, algún proceso de fondo que arrastra a todos los países. En el caso de los países en vías de desarrollo, descarrilan y pasan a tener formas autoritarias, y en el caso de los países desarrollados tienen líderes populistas, demagogos, autoritarios, etc. ¿Hay algún tipo de tendencia que pueda explicar todos estos fenómenos tan desconcertantes y que vaya más allá de las explicaciones al uso? Creo que sí, y creo que eso tiene que ver con algo que he llamado crisis de intermediación en un libro que publiqué hace un año o año y medio, no recuerdo exactamente. ¿Qué es crisis de intermediación y por qué esto podría ser importante? Bueno, si pensamos un momento en cómo se organizan las sociedades, tanto las más desarrolladas como las que están en vías de desarrollo, veremos que los procesos de intermediación son ubicuos, están por todas partes, son fácilmente observables en casi todas las esferas de la vida económica, de la vida social, de la vida política y de la vida cultural. ¿Y qué es intermediación social? Bueno, una forma abstracta de definir esto, y enseguida lo trataré de aterrizar con algunos ejemplos claros y visibles, pero una definición un tanto abstracta vendría a decir que la intermediación social es la intervención de terceras partes, de partes, vamos a decir así, neutrales o imparciales, que no tienen capacidad de imponerse, que no tienen capacidad resolutiva, pero que hacen posible ciertos tipos de interacción que sin esa tarea de mediación no serían posibles. Es decir, la intermediación social consiste en que haya agentes, estructuras, mecanismos, instituciones que permitan que se engrase todo el sistema social en el que estamos envueltos. Y lo vamos a ver, ahora voy a traer algunos ejemplos para clarificar esto lo máximo posible. A veces se utiliza en un sentido muy literal, como cuando se dice, por ejemplo, que las misiones internacionales de paz son intermediadores. Son intermediadores entre partes que han estado en un conflicto y tratan de imponer la paz. Eso es un sentido muy literal. Pero si analizamos con un poco más de profundidad este fenómeno de la intermediación social, ya digo que se ve en todas las esferas, podemos distinguir 4 tipos de intermediadores. El primer tipo es lo que llamo conectores, conectan a las partes. Por ejemplo, una agencia inmobiliaria, ¿qué es lo que hace? Conecta a vendedores y compradores y permite que el mercado inmobiliario funcione. Es un mercado opaco, no es como un supermercado donde uno vea y descubre todos los productos a la vista. El mercado inmobiliario, precisamente lo indica su propia palabra, es inmóvil y cuesta mucho encontrar dónde están las ofertas, qué es lo que se puede comprar, qué es lo que se puede vender, y requiere tiempo. Entonces las agencias inmobiliarias facilitan eso. Las agencias de colocación, las agencias laborales hacen lo mismo entre ofertores y demandantes de trabajo. Todo esto son conectores. Las antiguas agencias matrimoniales, que ya no existen, eran sistemas para garantizar el ajuste en las parejas. Ese es un tipo de intermediadores, los conectores. Hay otros intermediadores que son certificadores, es decir, que dan confianza a la gente para que realicen intercambios. Los bancos centrales, que nos garantizan que usemos el dinero. Si los bancos centrales no garantizaran el dinero, podríamos tener dudas de que los billetes o las tarjetas que tenemos en nuestras carteras dejasen de tener valor. Las agencias reguladoras, que establecen qué se puede hacer según qué ámbito. El registro de la propiedad, que es una agencia de intermediación certificadora, establece quién tiene propiedad sobre qué. La expedición administrativa de títulos. ¿Quién tiene un título universitario, quién no lo tiene? ¿Quién tiene un título de lo que sea? Todo esto son certificadores. Hay un tercer tipo de intermediadores que son los evaluadores, que son los que establecen qué tiene valor. Por ejemplo,
Una agencia de tasación establece cuál es el valor de un piso. Los tribunales establecen cuál es el valor de una indemnización o de una pérdida. Las compañías de seguros, los medios de comunicación evalúan qué ha hecho quién y con qué calidad. Y por último hay un cuarto tipo de intermediadores que son lo que se llaman prescriptores, que son los que guían a los ciudadanos, los intelectuales, los críticos de arte, de restaurantes, de cine, de literatura, las élites con sus gustos que tratan de extender o imponer en el resto de la sociedad, los medios de comunicación, las agencias de publicidad. Todo esto son agentes intermediadores y son fundamentales para que nuestra vida social pueda desarrollarse. Dos ejemplos que no tienen nada que ver uno con el otro, uno del ámbito económico, otro del ámbito cultural y luego llegaremos a la parte política. El mercado inmobiliario que ya he mencionado está lleno de intermediadores. El primer intermediador, el conector, la agencia inmobiliaria, que pone en contacto a compradores y vendedores. El segundo intermediador, el banco, que es un sistema de mediación entre inversores y ahorradores y permite que exista el crédito hipotecario. El tercer intermediador, la agencia de tasación, que establece cuánto vale en el mercado un bien inmobiliario. El cuarto intermediador, el certificador, el registrado de la propiedad, que establece quién es el poseedor del bien. O el notario, que garantiza que la transacción sea correcta. Sin todos estos intermediadores, el mercado de la vivienda sería imposible. Sería absolutamente imposible. Hoy, como las cosas avanzan a toda velocidad, hay países que, y de esto voy a hablar después, han prescindido de estos intermediadores. En Suecia, hoy por hoy, se puede comprar un piso con el móvil, porque los niveles de confianza son tan elevados que ya todas estas dudas sobre el registro de la propiedad, tasación, etcétera, han quedado obsoletas. Y basta la compraventa de un piso, de una casa, a través del móvil. Pero, en general, la mayor parte de los mercados requiere una estructura de intermediación muy desarrollada. Pasemos a un ejemplo que no tiene absolutamente nada que ver. La esfera del arte. Está plagada de intermediadores también. Intermediadores que facilitan la conexión entre el público y los artistas. ¿Qué es un museo o una sala de exposiciones o una galería de arte? Pues es un lugar que permite el encuentro entre artistas y ciudadanos, entre artistas y público. Son conectores. Pero el mundo del arte, a su vez, depende enteramente de los evaluadores y prescriptores. Es decir, depende de que los críticos, los expertos, los profesores de arte establezcan el canon. ¿Quién es un artista con valor? ¿Quién es un artista que no vale nada? Sin ese entramado de críticos, expertos, profesores, el mundo del arte sería un laberinto, sería inexpugnable, nadie sabría cómo orientarse dentro de ese mundo. Y luego quedan los certificadores, los curators, los conservadores, los comisarios de las exposiciones, los directores de museo, que garantizan que el producto artístico sea auténtico. De nuevo, sin todos estos intermediadores, el arte tal como lo conocemos en las sociedades actuales no podría existir. Bien, pues lo que nos gustaría sugerir es que estamos asistiendo de forma acelerada a un proceso generalizado de desintermediación en todas las esferas de la vida y que eso tiene implicaciones claras sobre la política. Y que en última instancia, si la democracia está atravesando un momento tan delicado, se debe a que los procesos de intermediación han acabado corroyendo las bases o los fundamentos de los sistemas democráticos representativos. ¿Y qué quiere decir procesos de desintermediación? Pues que hay un doble proceso de cambio en nuestra época que hace que la gente desconfíe o trate de prescindir de todas las estructuras de intermediación posibles. Y este doble proceso es tecnológico y cultural. Tecnológico tiene que ver con la revolución digital en la que estamos inmersos y que va a toda velocidad. La cantidad de cosas que podemos hacer hoy a través del mundo digital, que anteriormente nos llevaba mucho más tiempo, o eran más engorrosas, o simplemente no se podían hacer, es asombrosa.
Y ese proceso de cambio tecnológico acelerado se ve, a su vez, reforzado por un proceso de cambio cultural también muy profundo que tiene que ver con el reforzamiento del individualismo de matriz neoliberal. Y esta combinación de procesos digitales e individualismo neoliberal, si se combinan, llevan a la disolución de los procesos de intermediación y, como luego mostraré, la democracia, tal como la entendemos, es un gran instrumento de mediación política entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, si los procesos de desintermediación afectan a la vida en general, tienen que acabar afectando también al ámbito político. El ámbito político no se va a sustraer de este cambio tan profundo que se está observando en todos los países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo. Permítanme que lo muestre de forma casi telegráfica. Pero, ¿qué es lo que está haciendo la digitalización? Está haciendo innecesarias u obsoletas la mayor parte de agencias conectoras de intermediación. Antiguamente, aquí yo creo que casi todos, no digo todos, pero casi todos tenemos una cierta edad respetable ya. Y nos acordaremos de cómo se compraban los billetes de avión antiguamente. Había que ir a una agencia de viajes y el billete de avión se emitía en un papel especial, tenías que ponerte de acuerdo con la persona que estaba en la agencia de viajes sobre el vuelo que tú querías, si coincidía con tus preferencias de fechas, etcétera, etcétera. Un proceso bastante pesado y en el que te ponías en manos de los operadores en las agencias de viaje. Hoy los billetes de avión se compran a golpe de clic en internet de forma muy rápida y podemos comparar centenares de billetes de avión antes de comprarlo. Aunque pueda parecer anecdótico, los hoteles eran procesos de intermediación entre los turistas y las ciudades. Hoy los hoteles están en cuestión por la extensión de plataformas digitales como Airbnb y otras que escapan a todos los mecanismos regulatorios del mercado anteriores. Las agencias inmobiliarias tradicionales se han visto profundamente transformadas por los portales de internet en los que podemos tener un acceso casi inmediato a toda la oferta que hay en una ciudad. Los traductores, ¿qué son los traductores? Son intermediadores entre lenguas, permiten la conexión entre lenguas distintas. Los traductores, yo no sé si habrá aquí alguno en la sala, pero es una de las profesiones que se va a quedar en paro en tiempo más breve, porque las traducciones ya las hace muy bien la inteligencia artificial. El intermediador ha dejado de ser necesario. Han surgido entidades financieras no bancarias por todas partes. Es lo que se llama la banca no tradicional, ¿no? A través de las compañías de seguros, de los fondos de pensiones, de las sociedades de inversión, etc. De nuevo, los bancos son agencias de intermediación cruciales en el mercado financiero, pero cada vez tienen menor cuota de mercado y menor capacidad de decisión porque surgen este tipo de alternativas. Y luego, los medios de comunicación eran los grandes intermediarios entre los ciudadanos y la esfera pública. Pero hoy están las redes sociales que hacen innecesarias, en buena medida, los medios de comunicación, sobre todo para los usuarios más jóvenes. Entonces, es evidente que la digitalización está provocando una pérdida de los conectores tradicionales, pero también de los certificadores, y por eso surgen fenómenos tan extraños como las criptomonedas, porque las monedas están siempre soportadas o fundamentadas en la existencia de un agente intermediador certificador que son los bancos centrales, pero con Internet se ha conseguido crear monedas artificiales, como son las criptomonedas, que no necesitan el apoyo de un banco central. Y lo mismo sucede con todas las certificaciones de compraventa, títulos de propiedad, títulos académicos, etc. Todo eso ya se puede hacer al margen de la administración a través de la tecnología del blockchain. Intermediadores evaluadores. Antiguamente había unos señores, casi siempre eran hombres, con gran autoridad, que decían qué había que leer, qué restaurantes había que acudir, cuál era la mejor música, etc. Los pobres críticos y los intelectuales han quedado arrinconados. Hoy la gente no les hace ni caso. La gente lo que mira son las estrellitas acumuladas que hay, o la media de estrellitas o de valoraciones ciudadanas en Internet. Esto es un cambio brutal. Una anécdota.
Si miran ustedes cuáles son las 10 mejores películas del siglo XX de acuerdo con los críticos, les sale una lista que no coincide ni una sola con las 10 películas más populares en el siglo XX de acuerdo con los usuarios. Se ha producido un divorcio completo. Y bueno, el divorcio ya existía, lo que pasa es que ahora surge la posibilidad de que los ciudadanos, en lugar de guiarse por el criterio de los críticos, se guíen por el criterio de otros ciudadanos y estén atentos a las valoraciones que hacen de las películas, de las novelas, de los restaurantes, de los países que visitar, de lo que ustedes quieran. Los servicios públicos se evalúan de nuevo a través de la experiencia del usuario en Internet y así sucesivamente. El proceso de digitalización en este sentido es imparable. Y ya si pensamos en los prescriptores, no solo en los evaluadores, surge una tribu de gente que para mí es completamente ajena y que yo no soy capaz de entender ni de seguir, que es toda esta cosa de los influencers, youtubers, bloggers y demás. Y yo estoy feliz de estar aquí con ustedes y estaremos, no sé, 60 personas, supongo, a ojo. Y yo cuando me invitan a una charla procuro siempre decir que sí porque disfruto todavía de la interacción. Pero me ha sucedido que me ha escrito en alguna ocasión pues a una persona de 20 y pocos años que me dice, ¿quieres venir a mi programa de YouTube? Y yo le digo, ¿pero hablar de qué? Y me dice, vamos a hablar de historia de España. Y le digo, ¿pero tú? ¿Por qué vas a hablar conmigo de historia de España? ¿Tú qué sabes de historia de España? ¿O quién eres? Y me dice, yo tengo 200.000 seguidores detrás. Y la charla que tenga contigo la van a ver 200.000 jóvenes. Bueno, yo soy tan idiota que le digo que no, porque no sé comunicarme con este tipo de personas, ¿no? Pero claramente se está produciendo en la sociedad un reemplazo muy rápido de las formas de discusión, de las formas de debate, de las formas de transmisión de la información, de la influencia que tienen unos y otros, y no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos conocido. Es completamente distinto. No quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor, solamente digo que es distinto, y eso está teniendo consecuencias de todo tipo. Bien, a este fenómeno de digitalización hay que sumarle un fenómeno paralelo que lo refuerza, que lo acentúa, que es una expansión desaforada del individualismo. Y el individualismo es una tradición cultural, social, del mundo occidental que comienza muy pronto, probablemente empieza en el Renacimiento, se acelera con la Reforma Protestante. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace Lutero? Lutero dice, entre Dios y el creyente no tiene por qué haber ningún intermediador. Suprimamos la Iglesia romana, que está corrupta además, ¿no? Y es el momento en el que entra en crisis la principal agencia intermediadora de la historia de Occidente, que es la Iglesia romana. Y en los países del norte europeo, la Reforma arrasa y la Iglesia deja de tener el monopolio de la intermediación religiosa entre los creyentes y la divinidad. Desde entonces el individualismo ha ido creciendo y profundizándose. Y en una época como la nuestra, que es una época marcadamente o caracterizadamente neoliberal, la celebración de los gustos individuales y de la individualidad de cada cual ha encontrado un medio ideal en el proceso de digitalización. ¿Por qué se produce el individualismo? Según la tesis clásica de Durkheim en el siglo XIX, el individualismo es consecuencia de la división del trabajo social. Al tener que hacer actividades cada vez más específicas y distintas unas de otras, van surgiendo formas de adaptación al trabajo que permiten la formación de preferencias individuales distintas de las de los demás, y cada uno tiende a verse a sí mismo como distinto o como único. Pero hay otras tesis que han desarrollado antropólogos, historiadores, según la cual el auge del individualismo en Occidente tiene que ver sobre todo con el debilitamiento de los lazos familiares. Cuando las familias eran más densas y sólidas, tenían una capacidad enorme de influencia sobre la vida individual. A medida que el parentesco y los lazos familiares se debilitan, se abre la posibilidad de mayor autonomía personal. Como quiera que sea, el hecho es que en una época neoliberal como la que vivimos, el individualismo se ha llevado a niveles o a cotas inimaginables hace un tiempo. Hay un economicismo individual muy fuerte que consiste en poner las preferencias del consumidor por encima de cualquier otra consideración. El consumidor siempre tiene razón,
el consumidor es soberano. Eso está bien estudiado entre los expertos en la historia y el desarrollo del neoliberalismo. Desde ese punto de vista, se entiende que la política, el ámbito colectivo, no es más que la suma de un conjunto de decisiones individuales, y la decisión de apoyar un partido político o apoyar otro partido político no es diferente del acto de consumo. Obedece a idiosincrasias particulares, inescrutables y opacas. Es tan fuerte la pregnancia del individualismo en nuestra época que los mecanismos tradicionales de vigilancia y castigo han sido sustituidos, y esto hay una literatura amplia, por mecanismos de autoexplotación, porque nos exigimos demasiado a nosotros mismos, y en una competición interminable con los demás queremos siempre destacar como el más productivo, el más creativo, el más original, el más eficiente, como queramos llamarlo. Y todo esto es inevitable que termine desgastando los lazos sociales y las formas de socialización, que son cada vez más débiles, más ligeras y menos duraderas, estas relaciones sociales, ¿no? Por un lado, hay una apariencia de que todo ello nos conduce a un mayor nivel de empoderamiento individual. Y esta frase del empoderamiento se ha vuelto también permanente, ¿no? Todo el mundo quiere estar empoderado y ser dueño de su propia vida, de sus propias decisiones. A primera vista, parece que el rango de opciones para cada uno se ha ampliado considerablemente. Y el resultado de todo ello es que la gente rechaza cualquier tipo de agencia intermediadora o de solución intermediadora. Es decir, nadie quiere hoy en día que le digan qué tiene que pensar, cómo tiene que vivir, qué películas tiene que ver, qué partido tiene que votar, cuáles son los referentes en su sociedad. La gente no quiere ni oír hablar de eso. La gente se considera soberana a unos efectos o a unos extremos que no tienen nada que ver con el ideal de soberanía popular que se desarrolló y se reflexionó a finales del siglo XVIII con la Ilustración y las primeras revoluciones políticas en Estados Unidos y Francia. El resultado de todo ello en el ámbito político, bueno, pues el resultado de todo ello yo creo que se puede conectar con mucho de lo que hemos dicho hasta el momento. Aquí traigo un gráfico en el que trato de esquematizar qué es la democracia desde un punto de vista abstracto. Y tenemos en la base al pueblo y en la cima las decisiones colectivas, es decir, las decisiones que nos afectan a todos nosotros y además de manera irreversible. Y entre medias tenemos todo el proceso de intermediación política. El actor principal son los representantes políticos. Los representantes son quienes traducen las preferencias de los ciudadanos en políticas públicas, en leyes, en regulaciones, etc., en gasto, etc. Y los representantes están acompañados por expertos que asesoran a los partidos y por medios de comunicación que ejercen una tarea de control sobre los representantes y a la vez informan a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en este elemento intermedio que es la intermediación de la representación política. Expertos, representantes y medios están los tres en crisis. ¿Por qué están en crisis? Porque la intermediación está en crisis en general, en todas las esferas de la vida. Y la democracia representativa es un sistema que se inventó a finales del siglo XVIII, que inventan los ilustrados de la época, la ilustración radical, los elementos más radicales entonces, y que no ha cambiado apenas desde entonces. La mayor innovación política que se ha producido en el terreno democrático en 2 siglos es la invención del sistema proporcional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero eso es todo lo que hemos inventado desde entonces. Es decir, nos seguimos regulando a través de un mecanismo institucional que tiene más de 2 siglos de antigüedad y que a nadie se le ocurre cómo renovarlo. O las propuestas de renovación no acaban de cuajar, no resultan convincentes para la gente. En consecuencia, no es de extrañar que en una sociedad, en un proceso de cambio acelerado, se cuestione
que el mecanismo de intermediación política, que ya digo que es muy antiguo, tenga sentido en estos momentos. Los representantes son los que se llevan la peor parte, los periodistas también, pero menos quizá que los políticos. Los políticos son universalmente detestados, siempre lo han sido, pero no con la intensidad con la que se les detesta en la actualidad. Los partidos políticos están en mínimos históricos de confianza. Son mecanismos intermediadores en los que casi nadie confía. Los niveles son bajísimos. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos? Los partidos políticos son fundamentales, son necesarios y para eso se inventaron, porque si no nos perderíamos en el espacio político. El espacio político es extremadamente complejo. Los políticos o los ciudadanos en sus sistemas políticos tienen que lidiar con la cuestión fiscal, con los impuestos, con la política exterior, con la política agraria, con la educación, con la política social, con la cultura, con la administración, con la justicia, con los derechos civiles, con la sanidad, con el orden público, en el caso de Europa, con la política europea, la política de defensa, la industria, la política industrial, la política del mercado de trabajo, la política de obras públicas, la política institucional puramente, cómo funcionan las reglas institucionales. Es extremadamente complejo el mundo político. Entonces necesitamos unos agentes que son los partidos, que son los que ponen orden, filtran, reducen la complejidad del espacio y nos presentan unos paquetes de elección muy sencillos. Bien, pues eso es lo que está bajo amenaza en estos momentos. Yo no sé si saben cuál es el nivel de confianza en los partidos políticos en España. Está por debajo del 10%, es decir, hay menos de 10 de cada 100 españoles que confían en los partidos políticos. Quiere decir que más del 90% de los españoles desconfían del partido político como institución mediadora para agregar las preferencias de la gente. Eso es una barbaridad. En Francia es igual. O sea que no es que en España alguien pueda decir es que hay más corrupción o hay más desigualdad. Sí, hay más desigualdad y más corrupción que en Francia, pero en Francia el nivel de confianza en los partidos está por debajo del 10%. ¿En quién confían los ciudadanos? En España. ¿Cuáles son las instituciones públicas en las que los ciudadanos tienen mayor confianza? El Ejército, la Guardia Civil. Entonces, ¿cómo hemos llegado a este punto en que la ciudadanía confíe en la Guardia Civil y en el Ejército? Que no digo que no haya que confiar, por Dios, que no quiero decir aquí nada especialmente chirriante, ¿no? Pero ¿cómo es posible que se confíe tanto en la policía, en la Guardia Civil, en el Ejército y no en los políticos, en los representantes? ¿Cómo es posible esto? Las causas son bien conocidas. Los partidos políticos se han visto involucrados en escándalos de corrupción, hay demasiados casos de promesas no cumplidas, de promesas insatisfechas y en ocasiones los partidos hacen colusión. Esto lo hemos visto en España con el bipartidismo, que en ciertos asuntos los dos grandes partidos defendían lo mismo y se cerraban en banda a considerar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, hay motivos políticos por los cuales los partidos andan en crisis, pero hay causas más profundas, y es que los partidos también son estructuras de intermediación. Esto explica la debilidad de las lealtades partidistas en nuestro tiempo, explica la explosión de los sistemas de partidos en Colombia, en Francia, en Italia, en España, en Grecia, en la India, etc. Y explican también la única solución que de momento han encontrado a corto plazo los propios partidos, que es apostar por el hiperliderazgo. Es decir, si la gente no cree en la estructura partidista como estructura intermediadora, confiemos en un líder fuerte. Esa es la gran solución que hasta el momento se ha propuesto y que claramente es insuficiente. Pero no son solo los partidos, los medios andan también con una crisis reputacional enorme. Muchos lectores repudian el poder de los medios tradicionales para organizar el debate público. Quieren organizar el debate público a través de otras vías o de otros canales. Y el debate se horizontaliza, se vuelve horizontal a través de redes sociales, con todas las patologías que eso entraña y con las oportunidades que crea. Las oportunidades son que es más fácil participar, las patologías las conocemos todos. Las fake news, la posverdad, las cámaras de eco, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que las generaciones más jóvenes ya no leen los medios como los leíamos nosotros. Solo leen aquello que les recomiendan otras personas que tienen su confianza. Leen a través de lo que se recomienda vía WhatsApp o vía cualquier otra red social.
Yo a mi hija, que tiene 22 años, le regalé una suscripción al País. ¿Por qué? Porque consideraba que tenía que estar informada. Y me lo tiró a la cara. Me dijo, es que no pienso leer eso, no voy a entrar ahí. Yo voy a leer lo que me recomienden mis amigas y mis amigos, que a su vez leen lo que les han recomendado otros, en un proceso que nunca acaba y cuyo origen desconocemos completamente, porque no sabemos cómo comienza, ¿no? Entonces, la manera de leer y de acercarse al debate público ha cambiado radicalmente y los medios andan tan cuestionados, o casi tan cuestionados, como los representantes. Y los expertos también andan cuestionados, y por eso proliferan las teorías de la conspiración. Por eso el mundo de repente parece lleno de chalados que creen en el terraplanismo, que desconfían de las vacunas de COVID, que piensan que las elecciones americanas se robaron, que piensan que las estelas de los aviones son fumigación para, no sé para qué, ya me pierdo, para manipularnos, supongo, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿por qué pasan todas estas cosas a la vez? ¿Por qué los medios de comunicación entran en crisis? ¿Por qué nadie confía en los partidos? ¿Por qué surgen las teorías de la conspiración? Bien, a mi juicio, la respuesta tiene que ver con este proceso general de desintermediación que es resultado de la digitalización y del individualismo desaforado. La gran pregunta es, ¿por qué en estos momentos de política desordenada o de política caótica la derecha consigue capitalizar mejor el despiste, la insatisfacción, la frustración de tantos ciudadanos que la izquierda? ¿Por qué a la izquierda le cuesta tanto transmitir algo de confianza o de esperanza a la ciudadanía? La izquierda, en general, la socialdemócrata y la que está a su izquierda, ha conseguido transformarse en un bastión de protección y conservadurismo de lo que había hace tiempo. Mientras que la derecha ha conseguido introducir elementos de ilusión o elementos de esperanza que probablemente sean espurios, pero que el hecho es que en el contexto actual de desintermediación consigue ganarle la batalla a la izquierda. ¿Por qué tiene este éxito la derecha? Y con esto acabo. Bueno, en primer lugar, al disolverse la autoridad de los intermediadores tradicionales, han saltado por la borda las normas sociales que nos contenían a todos. Todos tenemos tendencias a decir barbaridades, a pensar cosas que no deberíamos pensar, pero lo hacemos. Pero en el sistema tradicional político éramos capaces de autocontenernos, o de no dar rienda suelta a lo primero que se nos pasaba por la cabeza. Una vez que se pierde la autoridad de los intermediadores, sale a la superficie el elemento sin domesticar que llevamos muchos dentro, y entonces pues se ven cosas que antes no se veían. A mí me impresionan las manifestaciones que tienen lugar ahora estos días de forma periódica en Madrid, delante de la sede del PSOE, un señor que gritaba desaforadamente y decía: llevo más de 20 años sin poder decir lo que voy a decir. Me gusta la caza, soy machista y viva Franco. 20 años sin poder decirlo en público. Y en este señor probablemente era un tipo inofensivo en los tiempos en los que el sistema político funcionaba adecuadamente. Hoy es un peligro público, es una bomba ambulante, porque va convenciendo a otros de que no hay que tener el más mínimo reparo en decir la mayor barbaridad que a uno se le pasa por la cabeza. También decía, por cierto, que era homófobo, por supuesto, era caza, homofobia, machismo y franquismo, todo junto en el paquete, ¿no? Y el tipo lo decía con orgullo. Este mismo tipo pensaba lo mismo hace 20 años, pero no se atrevía a decirlo. Y no contribuía a la erosión de las normas sociales que permitían que la política funcionara dentro de unos cauces. Al romperse la relación entre ciudadanos y representantes, se debilitan los vínculos políticos, esto es inevitable, y surge un individuo que se cree empoderado, que se cree soberano, que es desconfiado, que es escéptico, que es insolidario, que es excluyente y que es egoísta. Y el problema de la izquierda, y esto es un diagnóstico muy general, pero con esto querría acabar, es que se ve con grandes dificultades para contrarrestar el surgimiento de ese tipo de figuras que adquieren cada vez mayor protagonismo y visibilidad en la sociedad y que tienen un efecto de contagio importante. Y que explica, en última instancia, por qué en estos momentos de transición o transformación de los sistemas políticos la derecha parece llevar una cierta ventaja con respecto a la izquierda, diga lo que diga y haga lo que haga la izquierda.
Es decir, los cambios del sistema de manera no intencionada quizá, o el hecho es que favorecen que en medio de esta crisis política quienes obtengan mayores réditos sean precisamente aquellos que menos creen en los principios sobre los que se construyen las democracias que han ido creciendo, como hemos visto antes, desde hace 200 años y que hoy se enfrentan a un tipo de desafío, yo diría, más complicado que los desafíos anteriores, porque los desafíos anteriores eran los enemigos externos, mientras que ahora el enemigo está dentro y no sabemos cómo vamos a gestionar eso. Pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Como preveo que puede haber muchas intervenciones, por favor, levantad las manos, plantear las preguntas y tratará de contestar las más que pueda. Bueno, pues muchísimas gracias por la disertación y por esta enorme explicación y a la vez aterrorizadora para una persona de izquierdas. Pero lo cierto es que, bueno, está muy bien saberlo y que lo triste es que solo nos afecta a la izquierda todo este tipo de falta de estructura, porque a la derecha, por lo que se ve, por la derecha le va bien. Últimamente he leído a un señor que es profesor de la Universidad de California en Sociología y Estudios Globales, seguramente usted lo conoce, William T. Robinson, que dice, y es lo único que quería saber, que me contestará, que dice que hay masas sedientas de cambio, pero no hay proyectos de izquierda que les sirvan de timón. Lo decía en una entrevista muy reciente en la prensa nacional. Él decía que no hay, que se necesita una conciencia transnacional y que es lo que hace falta. Probablemente, como estamos todos afectados por el mismo problema, lo que hace falta es volver a una internacional diferente que dé solución a todos los problemas que usted también ha planteado. ¿Alguien más de momento? Acercaos por favor lo que más el micrófono. Sí, buenas tardes. En principio yo cuando veía el primer gráfico que mencionaba pues la situación pues en Brasil, en Grecia, en Polonia, en Estados Unidos o en Trump empezaba el gráfico, en realidad todo ese sistema, yo en relación al título todos están ahí porque el procedimiento y el sistema democrático ha funcionado y ha plasmado que ese cambio de situación, de correlación ideológica, política, económica y demás se haya hecho posible. Con lo cual, no sé si la denominación del título de la crisis de las democracias sería hasta qué punto, no, porque eso no está sugiriendo ni golpes de Estado, posiblemente sugiera gobiernos autoritarios, que también se ha mencionado por ahí, pero en principio yo creo que de todo esto haber estado todo el rato, lo que ha cambiado es el sujeto político, ¿no? Posiblemente nosotros hace 40 años respondíamos a ese modelo que has ido enumerando todo ese sistema, pero la gente que hoy tiene la edad que nosotros teníamos hace 40 años, pues aparentemente es otra distinta, ¿no? Hablaba Ana también en relación con esto, el tema de la izquierda. Yo creo que la izquierda, en cuanto a izquierda y en cuanto a contenido, lamentablemente ha desaparecido. En el sentido, a ver si me aclaro, de que en un momento determinado la izquierda era algo que proyectaba algo hacia el futuro, cambios de sociedades más igualitarias, tal, pero en estos momentos la izquierda necesariamente se ha transformado en un espacio absolutamente conservador, en el sentido de decir que me quede como estoy, pero no proyectan nada, no hay ideas, posiblemente era lo que decía Ana, que nos haga mirar hacia adelante. Simplemente es casi un poco un aferrarse al que me quede como estoy. Entonces yo veo ahí el problema, porque tú has mencionado el tema de la socialdemocracia.
Yo creo que la socialdemocracia no es un proyecto, la socialdemocracia fue un tiempo y a partir de 1990 aquel tiempo desaparece. Por lo cual, en estos momentos no hay una serie de poderes sociales, económicos y tal para poder plasmar eso, ya no digamos con todo cambio del sistema neoliberal, de economía, la traslación de todos los elementos productivos a China, etcétera, etcétera. Espera, que te pasa el micrófono. A ver si soy capaz de... A ver si soy capaz de explicarme. Precisamente anoche yo oí a Santiago Albarrico hablando sobre la crisis de la democracia. Y él orientaba más en el sentido que yo comparto, aunque esté totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero me parece que hay otros elementos que también pueden subyacer, ¿no? El hecho de que antes no existía, o sea, que hasta, como es todo el tema a partir de la bomba atómica, todos los seres humanos estamos sujetos a que en cualquier momento el mundo pueda desaparecer. La crisis climática en el mismo sentido, entonces como que todas estas cosas provocan o nos provocan una inseguridad tremenda sobre lo que va a venir y además como bastante conciencia de que algo está cambiando y no sabemos hacia dónde, ¿no? Entonces, en ese sentido, la extrema derecha o la derecha da unas respuestas, por lo menos da una seguridad, da certezas a las cuales la gente le es fácil o nos es fácil hacer. No me voy a salir del mal, nos podemos agarrar, ¿no? Un poco en ese sentido, y va mucho mejor explicado y con más cosas. Y luego hay otro tema que yo creo que en la Europa occidental, y precisamente en los países nórdicos y precisamente en Francia, yo creo que el tema de la migración a ese nivel es muy determinante. No tanto la migración como tal, sino el hecho de la pérdida o del temor a la pérdida de identidad, ¿no? Cuando has hablado de multiculturalidad en los países nórdicos, yo eso no me lo creo. A ver, me creo la multiculturalidad, lo que no me creo es lo de la integración. Por supuesto en Francia está claro, entonces ese temor tremendo a que nos cambie el tipo de vida, ¿no? O nos cambie nuestra... Y eso también lo engancha a la extrema derecha de una manera muy decidida, ¿no? Muy clara. ¿Alguna más de momento? Pues contestas las tres. Sí, muchas gracias. Yo creo que las tres primeras intervenciones tienen algo en común. En mayor o menor medida, pero tienen que ver con esto que hace la izquierda de autofustigarse constantemente, de es culpa nuestra que las cosas vayan tan mal. Si hubiéramos ofrecido un programa más atractivo no estaríamos aquí. Entonces, la izquierda se ha vuelto conservadora, la izquierda no tiene ideas, y la derecha sí da seguridades, da certezas. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que el problema está en otro lado. La izquierda, claro que tiene propuestas extremadamente atractivas. ¿Cómo, para cualquiera con ideas progresistas, cómo no va a estar de acuerdo con un proyecto que sería un cambio histórico trascendental como la renta básica universal? ¿Dónde hay una propuesta en la derecha que tenga la potencia de cambio y de seguridad, de transmitir, de dar seguridad a la gente como sería una renta básica universal? Eso está ahí. Desde hace décadas la propuesta de renta básica universal. Eso sería fundamental para los ciudadanos que piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos, para los que piensan que la revolución tecnológica les va a dejar sin trabajo, para los que piensan que el cambio medioambiental tendrá consecuencias en su bienestar, etc. La renta básica universal es la medida más eficaz que se pueda pensar para abordar precisamente las incertidumbres del futuro. ¿Qué es lo que ofrece la derecha? Nostalgia, volver a la grandeza nacional que se ha perdido. Por eso Trump habla de hacer que América sea grande de nuevo, y los que eran partidarios del Brexit sueñan con la nostalgia imperial. Eso no son soluciones. Entonces la pregunta es ¿por qué las soluciones de la derecha
parecen tener más éxito que las soluciones de la izquierda. Las soluciones de la izquierda son la renta básica universal, el modelo de cambio climático keynesiano, el que llaman el Green New Deal, las políticas industriales tecnológicas, las políticas de igualdad. La izquierda tiene un amplio abanico de propuestas. Entonces la pregunta no es que yo creo que la cuestión no es que la izquierda no tenga propuestas, no tenga ideas. Las tiene, pero no se les presta confianza, no se les da confianza. Y la pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Si la izquierda sigue teniendo un mejor programa y un programa más universalizante y un programa que puede beneficiar a capas inmensas de la población, ¿por qué los mensajes de la izquierda no acaban de calar y no hay un apoyo masivo a la renta básica universal o cualquier otra de las grandes propuestas de transformación social? Precisamente si el problema son las incertidumbres y las inseguridades, la izquierda debería ganar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y yo creo que la respuesta es un poco más complicada, por eso yo no estoy de acuerdo, y tengo el mayor de los respetos y admiración por Santiago Albarrico y por quienes piensan como Albarrico, que son gente muy penetrante y gente muy sabia, y yo aprendo mucho de ellos, pero yo creo que la respuesta no va por ahí. La respuesta va a que en condiciones de desintermediación social, y cuando se rompen los vínculos sociales, el problema es que los programas de izquierda requieren vínculos sociales fuertes. Y si no hay vínculos sociales fuertes, nadie piensa que la izquierda pueda ser capaz de llevar a cabo sus programas. Y la gente prefiere pensar en soluciones individuales. Y cuando piensas en soluciones individuales porque las transformaciones tecnológicas y culturales te conducen a ello, entonces te aproximas de manera natural a lo que son las soluciones derechistas o las soluciones neoliberales. Entonces creo que tiene que ver más con los cambios estructurales que estamos viviendo, que dificultan lo que ha sido siempre la izquierda, que es la acción colectiva, es decir, que nos pongamos de acuerdo y sumemos esfuerzos en un programa, en un proyecto colectivo, y eso se puede llevar a la práctica. Eso es en lo que la gente ha perdido la fe. La gente no cree que eso sea posible mucho más. Entonces, si podemos un momento los números agregados y paro para que haya más intervenciones, si medimos lo que ha pasado en Europa Occidental entre 2000 y 2020, la izquierda ha perdido 9 puntos de voto en el conjunto de Europa. En España, ya sé que esto suena diferente porque tenemos gobiernos progresistas desde el año 2018 y es una excepción dentro de Europa. Pero en el conjunto de Europa, la izquierda ha perdido como unos 9 puntos de voto. Eso es una barbaridad, porque izquierda y derecha suelen estar bastante equilibrados. Es mitad cada uno, ¿no? Si la izquierda pierde 9 puntos, está en una posición de inferioridad clara con respecto a las derechas. ¿Cómo se han perdido esos 9 puntos? 12 puntos los han perdido los partidos socialdemócratas. Y de esos 12, 3 se compensan por el aumento de partidos a la izquierda de la socialdemocracia. Incluyo aquí los partidos verdes, ecologistas. Entonces, los nuevos partidos de izquierda, los antiguos partidos comunistas y lo que queda de ellos, y los partidos ecologistas compensan un poco esa pérdida de 12 puntos. Pero el saldo sigue siendo negativo, es un saldo negativo de 9 puntos. Eso es una barbaridad, que se hayan perdido 9 puntos en 20 años. ¿A qué obedece esa pérdida? Yo creo que obedece precisamente al avance del individualismo, a la pérdida de lazos sociales fuertes y no a la falta de propuestas de izquierda. Es que la gente de izquierda es extremadamente severa consigo misma. No se nos ocurre nada, somos unos inútiles, no tenemos nada que ofrecer. No, la izquierda sigue teniendo mucho que ofrecer como siempre. Lo que pasa es que las condiciones sociales se han vuelto extremadamente negativas para poder creer en un proyecto de esta naturaleza, porque no creemos en intermediadores, es decir, no creemos en agentes que puedan llevar a la práctica lo que un colectivo desea. Y como eso está en crisis, la izquierda tiene un problema para llegar a la gente y convencerla de que sí tiene esas propuestas que valen la pena. Bueno, me callo que si no... Bueno, ¿más palabras? ¿Opiniones? ¿Preguntas? Sí. Gustavo Bueno decía que... en paz descanse, padre, decía que a partir de la caída del muro de Berlín, pues la izquierda había tenido una catarsis tremenda. Había sufrido pues lo que era el debate del estatismo, ¿no? de la izquierda estatal.
Entonces, Gustavo Bueno decía que ese debate que había tenido la izquierda, pues había generado una izquierda divagante, con propuestas divagantes, eso decía Gustavo Bueno. Y yo creo que parte de la explicación de lo que está diciendo usted viene por ahí. Cuando digo divagante es... se ha quedado sin la dictadura del proletariado, se ha quedado sin la revolución obrera, o sea, todo aquello se hundió y entonces está en un proceso de reforma que tiene usted razón, hay que agrupar todo eso que se perdió. Es una opinión solamente. ¿Alguno más había por ahí? Vamos a ver, mi pregunta va un poco casi a la primera parte, casi un poco la parte más sociológica, sin entrar en derecha e izquierda. Lo que he entendido de la exposición, que me ha parecido muy buena y me ha parecido muy revolucionaria en cuanto a las propuestas, se está llegando al fin de una intermediación claramente cualificada. Y si pongámosle un segundo apellido, elitista, todo eso, nosotros ahora ya somos soberanos, somos muy individuales, estamos muy, no me gusta la palabra, estamos totalmente empoderados y somos capaces individualmente pues, de comunicarnos, de dejarnos influir, pero también, vamos a decir, como de un empoderamiento individual como muy extremo, ¿no? Y esto a mí me ha llevado a pensar un poco, de repente se me ha ocurrido, si no estamos un poco en un sueño de la razón. Estamos mucho más interconectados, pero a lo mejor mucho más solos, pero mucho más manipulables, porque tenemos el sueño de la razón de nuestro poder. Y de repente me ha salido una segunda derivada que conecta pues, con muchas cosas que hablábamos cuando estábamos estudiando hace muchos años, en los años 70. A lo mejor es que no se nos puede dejar solos, porque se nos puede manipular mucho más fácilmente. Y en este dejarnos solos es primero mi poder individual y en segundo lugar esos intermediarios cualificados. En fin, la pregunta es así, es un poco caótica y son un poco como ideas que me han ido surgiendo, ¿no? Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Pues contestas. Sí. Gracias. Es evidente que el colapso de la Unión Soviética tuvo un impacto brutal sobre las izquierdas, sobre la socialdemócrata y sobre la no socialdemócrata. Esto yo creo que lo dijo Gustavo Bueno, pero lo han dicho también muchas otras personas. Y en eso estamos de acuerdo. Esto tiene que ver con cómo se evalúe y se aquilate la experiencia del comunismo en el siglo XX, que se tuvo sobre los países no comunistas y cómo ayudó a construir, o por lo menos a sostener, la ilusión de que era posible algún tipo de transformación profunda hacia un ideal más o menos utópico. Esto estaba en la izquierda. Yo de joven fui a aprender alemán, todavía unos años antes de la caída del muro de Berlín, Alemania Oriental, porque era mucho más barato que ir a Alemania Occidental, y me resultó una experiencia interesantísima vivir varios meses en un país comunista. Y además, dentro de los países comunistas, Alemania del Este era probablemente el país más próspero, el que mejor funcionaba, el que tenía más variedad de todo. En fin, en la época que yo estuve, la renta per cápita de Alemania Oriental era exactamente la misma renta per cápita que tenía España entonces, ¿no? Estaban igualadas en renta per cápita. Pero allí no había paro, no había pobreza, no podían viajar, pero podían viajar al Mar Negro, pero no podían pasar al mundo occidental, etc. Bueno, el caso es que a mí lo que me impresionó todavía a pocos años de la perestroika y del colapso final del sueño comunista de la Unión Soviética es que todavía entonces, en los años 80,
con mi alemán muy rudimentario, muy primitivo, pero podía interaccionar con algunas personas. Y recuerdo que todavía en los años 80 decían, sí, el comunismo, la experiencia comunista no ha salido todo lo bien que nosotros queríamos. Esto no está yendo tan rápido como pensábamos, pero espérate tú 200 años donde vamos a estar. Esto puede parecer ridículo hoy, pero lo pensaban de verdad. Y tengo que decir que yo con mis 20 años también empecé a pensar, porque decir que me contagié un poco de aquel espíritu visionario y casi milenario de los comunistas de Alemania Occidental, porque lo decían de buena fe, y no estaban tratando de engañarme o de hacer proselitismo ni nada. Ellos verdaderamente pensaban, bueno, estos 50 años que llevamos, bien, pero no tan bien, pero en 200 años el paraíso comunista se realizará en la Tierra, ¿no? Ese sueño se viene abajo con la caída de la Unión Soviética, eso es evidente. Pero eso no quiere decir que la izquierda se haga divagante a partir de hoy. Yo no estoy de acuerdo con la tesis de Gustavo Bueno, por motivos que serían largos de exponer aquí. Rompe el proyecto utópico de la izquierda, eso es evidente, pero la izquierda, hay que pensar que el uso de la izquierda nunca fue utópica, es decir, la socialdemocracia ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial no tiene un proyecto de transición al socialismo, tiene un proyecto de transición a la transición al socialismo y luego al final ni eso. Al final se transforma en lo que ha dicho antes a una otra persona, de que se transforma en un sistema conservador, es decir, de mantenimiento de las conquistas del estado de bienestar en los 30 años gloriosos en Europa Occidental. Pero la izquierda sí mantiene, sin embargo, es un proyecto utópico, pero mantiene un proyecto de cambio con propuestas diversas, algunas más factibles, otras menos factibles. Y la pregunta es por qué, incluso aunque tenga un alcance menor, ese proyecto de cambio y transformación va perdiendo capacidad de atracción o capacidad de resonar en las sociedades desarrolladas. Y yo de nuevo vuelvo a la respuesta anterior. Creo que eso tiene que ver sobre todo con el individualismo más que con la caída de la Unión Soviética. Y con respecto a la última intervención, yo estoy de acuerdo y creo que usted ha visto bien lo que hay debajo de muchas de las cosas que he comentado aquí. Yo no he querido, también por falta de tiempo, no he querido hablar demasiado de qué es lo que sustituye a la intermediación clásica. Yo he dado a entender de forma un poco apresurada que lo que viene después es la ausencia de intermediación, pero no, usted tiene razón. Antes había una intermediación vertical y lo que está sucediendo es que ahora surge espontáneamente, o no tan espontáneamente, pero surge una intermediación de carácter más horizontal, menos elitista, con menos jerarquías. Y eso tiene un sentido ambivalente. Quiero decir que por un lado eso nos hace más manipulables. Esto lo hemos visto en muchos procesos políticos últimamente, pero también nos da oportunidades para acceder a información, ideas, personas a las que antes no teníamos acceso. Entonces, en esta ambivalencia están los pesimistas tecnológicos que piensan que la revolución digital nos lleva a sociedades cada vez más inhumanas, más desorganizadas, más inciertas, y los optimistas tecnológicos que piensan que la revolución digital incluso acabará con el capitalismo y lo transformará en una cosa distinta. Yo tiendo a ser un tanto desconfiado de los extremos en los gurús tecnológicos, los pesimistas y los optimistas. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo es que se están clausurando algunas formas de relación social que han sido dominantes durante siglos y que tenían que ver con estos esquemas jerárquicos o verticales de intermediación, y estamos avanzando hacia unas formas horizontales en las cuales hay mucho oportunista, mucho aprovechado que trata de sacar partido político de ello, pero que al mismo tiempo tiene también un potencial de conexión, transformación, educación enorme, ¿no? Y no sabemos cuál de estas dos dimensiones va a terminar prevaleciendo, o a lo mejor ninguna de las dos consigue dominar, y lo que tenemos es una política y un tipo de sociedad cada vez más complejos, en los que algunos se quedarán perdidos en sus cámaras de eco con sus teorías conspiratorias y sus manipulaciones y demagogias, y otros serán capaces de desarrollar cada vez creencias y preferencias más sofisticadas, mejor fundamentadas, más informadas, etcétera, etcétera.
Probablemente haya un tipo de desigualdad más fuerte que en el pasado en el acceso a la información y en el acceso a la política. Pero eso no quiere decir que vayamos hacia la catástrofe ni que vayamos hacia el paraíso, sino que nos enfrentamos a una situación nueva y, por tanto, como muchas otras veces en la historia, de una complejidad creciente. Y lo que estamos viendo ahora mismo es cómo sistemas institucionales muy antiguos, ya digo que tienen más de 2 siglos, se enfrentan a estas transformaciones y sufren las tensiones del cambio. Y no sabemos si la democracia representativa volverá a consolidarse tal como la hemos conocido y superará este momento de bache parcial en el que se encuentra esta especie de depresión y regresaremos a un periodo tan dorado como el posterior a la Segunda Guerra Mundial, o si la democracia representativa no saldrá de este periodo tal como la conocemos. Hay gente que dice que se transformará profundamente y hay propuestas interesantes. Los partidarios de la democracia directa, los partidarios de mayor participación, los partidarios, por ejemplo, de que haya una segunda cámara en los sistemas políticos que no sea representativa. Es decir, que haya una cámara de representantes elegidos mediante sufragio universal y haya una segunda cámara de ciudadanos elegidos por sorteo. Y que los ciudadanos elegidos por sorteo tengan capacidad de iniciativa legislativa, puedan proponer proyectos legislativos a la Cámara de Representantes, etcétera, etcétera. Es decir, propuestas hay muchas, pero no sabemos si se llevarán a cabo o se quedarán por el camino y la democracia representativa volverá a sus cauces originales o surgirá algún otro tipo de mecanismo de agregación de preferencias populares distinto a los conocidos hasta el momento. Por lo tanto, ni mucho pesimismo ni mucho optimismo, pero mucha incertidumbre sobre cómo culminará este proceso en el que estamos ahora mismo metidos. Bueno, pues vamos a terminar para ser puntualitos. Buenas noches, os invitamos a la próxima charla que será el 13 de febrero con el título Un espacio habitado entre convicciones y basuras, a cargo de José María Breso, de Traperos de Maús de Navarra. Gracias por venir.